problema que significaba entender esta formación cristalina. Parecía como un desafío que la naturaleza lanzaba a quien se atreviera a poner sus ojos sobre esta catedral de cristales. Como cristalógrafo, sabía que lo que tenía ante mí no era un sueño imposible de explicar. Difícil, sí, pero no imposible. Al atardecer, cuando la luna también retaba al sol en el cielo del desierto, me prometí desvelar con la ayuda de Roberto y mis colegas cómo se había creado esta maravilla natural, cómo se formaron esos cristales gigantes. Volvimos a entrar decenas de veces a la cueva en diferentes viajes de estudio. Decidimos no usar ninguna protección ni traje especial. Preferíamos movernos con agilidad para no dañar los cristales ni alterar la temperatura de la caverna. Pero sí dedicar hasta el último aliento a estudiar la roca, tomando las precauciones necesarias. Siempre alguien vigilaba que a los 8 minutos todo el equipo saliera de la cueva. Solo entrábamos con nuestros instrumentos de medida y con la decisión de comprender este misterio de la naturaleza. Nos movíamos entre las inmensas columnas que los mineros llamaron con gran acierto las vigas. Algunas de estas columnas se levantan desde el suelo de la cueva y llegan a atravesarla hasta el techo. Con más de 10 metros de longitud y una anchura de 1 metro, su peso puede superar las 25 toneladas. ¿Cómo han podido mantenerse erguidas durante todo este tiempo? La razón es que esta cueva ha permanecido inundada por las aguas subterráneas hasta 1975, año en que se drenó el nivel -290 en el que nos encontramos. Hasta entonces, las columnas estuvieron formándose muy lentamente y se mantenían erectas dentro de esta gran cavidad que, como el resto de la roca que la rodeaba, estaba totalmente sumergida en agua, resistiendo a veces incluso pequeños movimientos sísmicos. Cuando la cueva se drenó, el peso de las columnas inclinadas las comba, y en ocasiones puede verse cómo la viga cristalina cede a la enorme presión, lo que supone un gran problema para su conservación. Aquí se ve que tiene una fractura más clara. Cuando entras en esta cueva, solo tienes ojos para los inmensos cristales hialinos. Pero desde que entré la primera vez, me llamó la atención que, a diferencia de la Cueva de las Espadas, las paredes y el techo de esta cueva, que se encuentra 170 metros más profunda, estaban prácticamente sin cristalizar. El techo y las paredes rojas del óxido de hierro podían verse claramente, con solo algunos cristales que dibujaban las grietas de las rocas. Me di cuenta de que para desvelar el misterio de Naika, lo importante no era explicar por qué estos cristales son tan grandes, sino por qué hay tan pocos. La historia geológica de Naika comienza hace unos 30 millones de años. Por entonces, la superficie de la Tierra ya estaba cubierta de praderas verdes en las que los animales pastaban. La temperatura del planeta descendió tanto que desde entonces la Tierra tiene sus 2 polos permanentemente helados.
Aquí, en la Sierra Madre Mexicana, la actividad volcánica era importante. Justo debajo de Naica comenzó a ascender un magma caliente cuya temperatura debió de alcanzar los 800 grados centígrados. No tuvo fuerza para salir a la superficie, pero sí para empujar las rocas formando la Sierra de Naica. Y también fue capaz de inyectar en esas rocas un fluido ácido y caliente preñado de metales que creó los minerales que hoy arrancan los mineros. Con el tiempo, ese magma se fue enfriando y la erosión dejó el mineral cerca de la superficie, tanto que los gambusinos pudieron encontrarlo pateando estas sierras. Descubrimos que al final de esa mineralización, cuando la temperatura rondaba los 200 grados centígrados, se formó un mineral crucial para explicar los cristales gigantes de yeso. Ese mineral es la anhidrita, un mineral azulado que se encuentra en las zonas más profundas de la mina y que curiosamente tiene la misma composición que el yeso, sulfato de calcio, pero carece de las moléculas de agua. La temperatura de la montaña siguió bajando, pero el rescoldo que queda de esa o de posteriores intrusiones aún calienta la roca y las aguas que brotan a más de 50 grados centígrados en las profundidades de Naica, haciendo de la Cueva de los Cristales una auténtica sauna, o más exactamente, un baño turco. Habíamos dado con una buena hipótesis para explicar el origen de los cristales. Sabíamos que la anhidrita, ese mineral azul, se disuelve cuando baja la temperatura. Por lo tanto, durante varios millones de años, a medida que se enfriaba lentamente la Sierra de Naica, las aguas subterráneas se fueron enriqueciendo en sulfato de calcio. Y también sabíamos que al bajar la temperatura ocurre un curioso fenómeno. Las aguas no pueden contener tantas moléculas de sulfato y de calcio y comienzan a cristalizar, pero lo hacen en forma de yeso, incorporando moléculas de agua y formando la estructura en capas típicas de los cristales de yeso. Era una bonita hipótesis, pero había que comprobarla. Lo primero era demostrar que las moléculas que forman los cristales de yeso eran las mismas que las que formaron los cristales de anhidrita. Lo hizo Carlos Ayora del Instituto Jaume Almera de Barcelona, utilizando una técnica sofisticada de isótopos estables. Concluyó que no había duda. Las moléculas de los cristales de yeso estuvieron antes formando los cristales de anhidrita. Pero había que demostrar también a qué temperatura crecieron los cristales. ¿Cómo se puede conocer esa temperatura? Estudiando precisamente las inclusiones fluidas, esas diminutas burbujas que atrapan la salmuera, el líquido madre que contiene las sales, a partir del cual se formó el propio cristal. Encontrarlas en el ambiente infernal de la Cueva de Naica no fue tarea fácil, pero las encontramos, y las estudió Àngels Canals, de la Universidad de Barcelona. Los resultados eran claros. Los cristales de yeso se formaron a partir de aguas similares a las que existen ahora en Naica y a una temperatura que ronda los 56 grados centígrados. Todo cuadraba. Los cristales de yeso se formaron tras la disolución de la anhidrita durante el lento enfriamiento de la Sierra de Naica. Como mostraba el experimento de los alumnos en el Parque de las Ciencias de Granada, el enfriamiento lento provoca la formación de muy pocos cristales. Por eso aquí hay tan pocos cristales.
pero hay tanta anhidrita en la montaña, aún caliente, que su disolución proporciona esa pequeña cantidad de sal permanentemente. Este mecanismo de alimentación continua es el responsable del enorme tamaño de los cristales y explica también que haya más cristales pero más pequeños en la Cueva de las Espadas, que se enfrió más rápidamente por el contacto con las aguas superficiales. En 1975, cuando se drenó el nivel -290 en el que se encuentra la cueva, los cristales estaban creciendo. Y si aún estuviera anegada por las aguas subterráneas, los cristales ahora mismo seguirían creciendo. Hay preguntas inevitables. ¿Desde cuándo están creciendo? ¿Cuánto tardaron en formarse? Los cristales son tan puros que no hemos podido medir su edad por métodos radiométricos. Pero en nuestro laboratorio de estudios cristalográficos de Granada hemos podido realizar un experimento que nos permite responder a esa pregunta gracias a un moderno microscopio. Un microscopio confocal con contraste de fase diferencial. Con él se puede ver con gran detalle cómo crece la superficie de los cristales. Hemos recogido aguas de la mina de Naica y hemos colocado un pequeño cristal de yeso. Con paciencia hemos podido medir con este microscopio la velocidad a la que crece un cristal de yeso en esas aguas a la temperatura de 56 grados centígrados. Incluso con este microscopio hemos tenido que esperar días para verlos crecer. El valor que hemos obtenido nos indica que los cristales de yeso crecían a razón de unas 60 micras, es decir, el insignificante espesor de un cabello cada siglo. Esta es la velocidad de crecimiento más lenta jamás medida en un proceso mineral. A estas lentísimas velocidades hemos podido estimar que los cristales de Naica debieron comenzar a formarse hace algo más de medio millón de años. Al igual que los fósiles, los cristales de Naica son el registro, la huella del paso del tiempo. Destruir algo tan singular como bello, que se formó cuando nuestra especie ni siquiera había aparecido por estos parajes, sería un tremendo despropósito. Ahora que sabemos su origen, también sabemos que la probabilidad de que se dé otro Naica es casi nula. ¿Cuál será el futuro de esos cristales tan singulares? Cuando se agote el mineral, si se deja de bombear agua, la mina se inundará en una semana. Cuando eso ocurra, ¿se dejará que se anegue la cueva? ¿Se extraerán los cristales antes? ¿O se seguirá bombeando para convertir la mina de Naica en un museo natural con la mayor exhibición del mundo mineral? Si nuestra teoría de formación es correcta, en el interior de la Sierra de Naica, además de las cavidades con cristales ya conocidas, deben existir otras grandes cavernas cristalinas aún ocultas entre la maraña de galerías de la mina. Es ese conjunto de cavernas lo que hace de Naica un emplazamiento único, la que se ha dado en llamar Capilla Sixtina de la cristalografía, y también el único lugar del mundo en el que Superman se sentiría como en casa. Nos preocupamos, y con razón, de preservar la fauna y la flora en peligro de extinción. Pero las minas de Lapis Specularis de Segóbriga, la gran geoda de Pulpí, los grandes cristales de El Teniente o la colosal cueva de los cristales son fenómenos únicos e irrepetibles, y nuestra obligación es preservarlos como preservamos las pirámides mayas o egipcias o el Cañón del Colorado. Por muy hermosos que puedan parecer en un museo o una colección privada, los cristales de yeso no son nada fuera de Naica. Lo que hay que conservar no son los cristales. Lo que hay que conservar es Naica, Pulpí, Segóbriga o El Teniente,
como verdaderos tesoros del mundo mineral. Los romanos de Segóbriga también llamaban a estos cristales por el nombre que ya el sabio griego Teofastro usaba en el siglo IV a.C., selenita, un precioso nombre en honor a Selene, la diosa de la luna, y que hace referencia a la luz cenicienta de los cristales de yeso. Si alguna vez la diosa Selene tuvo una morada en la tierra, fue sin duda esta caverna oculta bajo el desierto de Naica.